hemos acostumbrado de alguna manera a lavarnos las manos cuando llegamos, a ponernos la mascarilla cuando hay alguna persona o un tumulto grande de personas o vamos en un avión o algo. No es estar ahora todo el tiempo con la mascarilla. Bueno, yo creo que habrá que seguirlo y habrá que insistir educativamente en eso. No sé qué usted piensa. Mire, van a pasar seguramente las dos cosas. Lo que aprendimos en el VIH era que efectivamente la gente podía, cuando tenía una información clara y cuando realmente se les explicaba de qué se trataba, etcétera, etcétera, podían cambiar de hábito. Se dudaba mucho, por ejemplo, de la gente que era heroinómana, que pudiesen cambiar de jeringa, que pudiesen salir de la condición en la cual estaban, a ser mucho más precavidos. Evidentemente pudieron salir de eso, por poco que le pusiéramos a disposición jeringas limpias, algodones limpios. Hay que hacer cosas que desafían un poco a veces la cordura, digamos, el buen sentido judío-cristiano, como usted lo llamaría, de su querida iglesia. Pero efectivamente eso llevó a que hubo muchísimos beneficios. Ahora, lo que también pasó y al mismo tiempo, y usted tiene que para eso ver nada más, por ejemplo, cuántas muchachitas de este país que son menores de edad quedan embarazadas, sí, es que hay millones de personas que nunca se ponen un preservativo, les hayan dicho lo que les hayan dicho, y por suerte, el SIDA fue mucho menos contagioso en un cierto sentido y limitó esa seropositividad, lo que podría haber sido galopante, porque efectivamente hay una cierta parte de la población que puede en algunas condiciones ser más precavido, pero hay una gran parte de la población que sigue teniendo la misma precariedad que puede llegar a tener o promiscuidad, si usted quiere, que puede llegar a tener y que no se pone absolutamente nada, que va por ahí y así van efectivamente naciendo niños. Entonces, lo que va a pasar con esto seguramente es que algunas precauciones van a quedar, pero que la tendencia de volver a la normalidad va a seguir pujando y que de una manera u otra lo que están mostrando los ingleses es que efectivamente, curiosamente, sacando las mascarillas, saliendo por todos lados, abriendo las discotecas, abriendo los restaurantes, la inteligencia que hay que tener va más allá de los buenos pensamientos judío-cristianos justamente. La inteligencia es decir, tenemos que entender que lo que no nos esperábamos fuese una buena noticia, es una excelente noticia. Eso hay que guardarlo. Y desde el principio yo estoy luchando mucho por esa hipótesis, que es la que más me interesa. Lo que pasó, por ejemplo, en la República Dominicana es totalmente sorprendente. Aquí tendría que haber habido una catástrofe. Y no la hubo. Y no la hubo por razones muy concretas que tienen que ver con el país, con la temperatura, si usted quiere, con la calidad de la población, con el hecho de que los médicos reaccionaron muy bien. En este país se hace más tratamiento preventivo que en cualquier otro país que yo conozca. Y los resultados, una parte de los buenos, viene de ahí y no de otra cosa. Entonces, yo sí sigo pensando que... Y yo creo, escúcheme que le interrumpa, yo creo que en un momento de la enfermedad, la gente... vimos que a veces se lo llevaban a un extremo, pero se tomó muy a pecho el tema de cuidarse y no había mascarilla y se la hacía con un pedazo de tela de la casa y se lavaba, iba a los supermercados y mantenía la distancia cuando había que hacerlo y recibía la comida cuando se le llevaba a las casas con los militares y el plan social de la presidencia y salvo 2 o 3 casos mantenía la disciplina y esperaban a que tocara a su casa. Pero lo que usted dice, doctor, nosotros, mire, estamos vivos. Yo sé que a usted no le gusta esto, pero al final, ¿qué le voy a hacer? Gracias a Dios y a todos los santos, ¿por qué no? estamos vivos porque con todo lo que usted plantea, un país que hizo elecciones 2 veces, convocado y fuimos y votamos con todas las campañas que implicaba, no tenemos per cápita, por ejemplo, la cantidad de muertos que pueden tener otros países. 4.000 muertos para 10 millones de personas. Para 10 millones de habitantes. Sí, yo le agradezco a Dios, no sé quién le agradece, pero yo agradezco a lo que sea que haya. Pero esta a Dios, dígalo, doctor, dígalo. Y yo le diría a Dios, al dengue, el dengue nos ayudó mucho, porque ocupando el lugar que ocupaba en la gente, impedía que el virus entrase, porque ya estaba ocupado por el dengue, que no es mortal. Entonces, y tercero, ustedes tuvieron médicos que reaccionaron. En la Argentina, para que a alguien le den acitromicina, ivermectina, tiene que ponerse de rodillas. Siguen actuando como actuaban al principio con la OMS, diciendo a la gente, espere, es una gripe, cuando tenga el tercer síntoma, llámenos de vuelta. Están haciendo lo mismo. Se le mueren 500 personas por día y siguen haciendo lo mismo. Aquí
hubo una reactividad digna de gente que quiere a la gente y que está muy cercana de la gente. Entonces, fueron varias cosas. Ahora, lo que pasó en Londres fue distinto, fue una apuesta mucho más científica, es mucha vacunación, y es lo que eso muestra es que la vacunación sí funciona, mucha vacunación, mucha inmunidad. Y lo que cuesta entender, a mi juicio, humildísimo, porque soy al final un psicólogo y no siquiera un epidemiólogo, ni mucho menos alguien que se interesa a la ciencia, pero que la mira con una cierta perspectiva, yo diría, seguramente lo que pasó fue esta sorpresiva aparición de una especie de gran resistencia a la sobrevida del virus por una cuestión de inmunidad. Mucha inmunidad dando vueltas. Lo que me parece que está pasando en el país es que la inmunidad circula desde hace mucho tiempo, inclusive yo le diría desde antes del virus. No se olvide que en Francia, en el banco de sangre francés, encontraron gente que había dado sangre en el mes de abril de 2019, en el mes de marzo y que tenía ya COVID en la sangre. Entonces, el COVID está dando vueltas en más tiempo de lo que pensamos. Efectivamente, se fue desarrollando en lugares de una manera muy particular, en esta isla de otra manera particular. Lo que trae la información inglesa es más bien, efectivamente, se puede esperar de la inteligencia, simplemente el hecho de desafiar la lógica simple, buenos resultados. Es una excelente noticia y eso es lo que está pasando en el mundo entero. Luego, que siga la precaución, claro que tiene que seguir la precaución, como siempre, y eso me parece que hay que sostenerlo, con más tranquilidad. Si uno quiere violentar demasiado la normalidad, no logra nada. Claro. Hay que darle lugar a la normalidad. Rafael. No, Mario, me parece totalmente correcta y comparto tu opinión. Entonces quiere decir que un sinnúmero de factores fueron los que al final incidieron para, vamos a decir, que la República Dominicana hoy presente los números que comparado con otros países como Argentina o como Brasil, para poner un ejemplo, pues hemos estado, vamos a decir, a la altura. Pero también uno de esos factores que influyeron, pudiera decir, vamos a decir, el rol del gobierno como estructura de control, el éxito de la jornada de vacunación y algunas de las medidas, claro, no perfectas, pero sí determinaron y fueron determinantes para que hoy tengamos esos números. Absolutamente. El gobierno actual y el gobierno anterior. El gobierno actual por la campaña de vacunación, sin ninguna duda. El gobierno anterior porque Cárdenas y Danilo resisten a una fuerza que iba por la sierra, cierra, como que efectivamente había que ir hacia el confinamiento. El mundo entero estaba confinando. Y esta gente se la jugó diciendo no confinaré. Le diría en ese punto a Abinader, como muchos jefes de Estado hoy, yo estoy casi convencido, no tengo no tengo el número de teléfono del señor presidente y no tengo línea directa con él, trabajo cuanto puedo con el gobierno en cuanto a un cierto número de temas, pero estoy convencido que este hombre, como la mayor parte de los líderes, hace tiempo que se quería sacar este tema de encima y que veían que no podían tomar riesgos en tanto que funcionarios a tal nivel de responsabilidad, pero veían que todo lo que se estaba haciendo realmente ya la circulación del virus en el mundo funciona como funciona. Usted no la puede controlar más. Un virus que hace que dentro de un mismo hogar 2 personas sí se contagian y 3 no, o 1 no, 2 sí, y es incomprensible. No hay ninguna lógica que pueda permitir cuál sería la estrategia preventiva inmediata que realmente cambiaría el mundo. Entonces aquí tomaban medidas más o menos preventivas, obtenían más o menos un resultado, pero en realidad la tendencia general desde todo el momento fue efectivamente la encontró. Hubo un solo momento donde se embaló un poco y el resto del tiempo efectivamente los gobiernos actuaron. Yo le diría, a mi entender, lo que más me parece a mí inteligente e intuitivamente bueno fue que no fueron hacia la restricción. La gente que fue hacia el confinamiento, que sea Italia, que sea Francia, que sea España, todos los países que confinaron lo pagaron muy caro, porque cuando usted confina, le está guardando comida al virus para el día siguiente. Así es. Qué buen análisis, ya saben, espero les sirva de referencia para que continuemos en esto. Yo creo que, como usted decía, doctor, y me imagino que la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana o quien fuere, debería analizar casos puntuales en el mundo de cómo han manejado esta pandemia, así como la OMS. Yo creo que no la manejó bien
ni si la pandemia per se y el programa de vacunación, el COVAX, que se llama, yo creo que es la oportunidad para que evaluemos desde un punto de vista científico lo que hizo cada quien. No es lo mismo lo que se hizo en África, de lo que se hizo aquí o lo que se pudo haber hecho en otro país centroamericano o de América Latina, viendo todas estas realidades poblacionales, etcétera. Aquí tenemos un decálogo de cosas hechas empíricamente, otras con un criterio científico, otras y escuchando a empresarios por un lado, a médicos por el otro, a epidemiólogos trayendo uno de Estados Unidos, viendo cómo iba el mapa por otro lado, otras experiencias de los primeros, Italia y España dolorosa. Cada vez que se mencionan, me vienen a la mente los viejitos del norte de Italia muertos, porque nadie sabía cómo era aquello. Pero es bueno verlo y analizarlo. Aquí, cuando empezamos a ver toda la relación de medidas que hemos tomado, reitero, en un país caribeño con la sangre que tenemos, en medio de elecciones, campaña política y todo lo demás, vemos cómo se han comprado todas las vacunas. Para que ustedes sepan, bueno, saben que estuve en Haití hace poco y una de las misiones que llevaba era hacer un reportaje en Cabo Haitiano del proceso de vacunación. Ni hablar del pirulín, no saben de vacunas, no hay vacuna, pero cuando... Por decirles, el extremo del país más pobre de este continente. Sí. Pero cuando vamos a Colombia, el tema de la campaña de vacunación está todavía a edades de 50 y tantos años, porque no hay vacuna para todo el mundo. Ni pensar que hay personas de 30 y 30 y pico que se están vacunando. Me lo ha dicho una colombiana este fin de semana. Y así otros. Porque no han logrado comprar. Nosotros compramos en República Dominicana y compramos para primera, segunda dosis y para una tercera de refuerzo que nos hemos inventado también. Para hablar de tercera dosis, no tercera dosis, en realidad lo que tenemos que tratar de ver es, hay, por ejemplo, hoy usted tiene entre una persona que está contaminada, lo decía hace un ratito, entre una persona que tuvo una contaminación natural y una persona que no la tuvo. Cuando usted aplica una vacuna, usted tiene una diferencia en la cantidad de anticuerpos que crea, la reacción que crea, que es de 60 contra 1. Sí. Entonces lo que tenemos que tratar es de crear una manera artificial de crear una resistencia tan importante como la que naturalmente existe. Segundo, tenemos que informar correctamente para que la gente que fue contaminada naturalmente tenga la tranquilidad de que ellos están mucho más inmunes que los demás y que sigamos a esa gente para ver en el tiempo hasta dónde va a durar esta inmunidad. Hay gente que tiene 14 y 15 meses. Esto quiere decir que podríamos pensar que la inmunidad adquirida por haber tenido el virus sea permanente, como la del sarampión, como la de la hepatitis. Hay un cierto número de cosas que podrían dejarnos pensar que efectivamente a nivel de los linfocitos, lo que está pasando, a nivel de la sangre, lo que se está produciendo cuando uno está en contacto con el virus, es realmente terminantemente distinto antes y después. Entonces, si eso es así, como usted dice, en ciencia se aprende de lo que sorprende, siempre. Bien. Vamos a buscar las sorpresas, vamos a ver a dónde están, vamos a interpretar lo que no hemos comprendido. Lo que ha pasado aquí es algo que significativamente tendría que llamarnos la atención y hay que mirarlo con mucha precaución. Lo que está pasando en Inglaterra, evidentemente, también. Qué bien, qué bien. Buen mensaje. Pues gracias al doctor Mario Sánchez por acompañarnos.